Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Quincena. Ya ha pasado un mes desde que escuchamos el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader. En una actuación digna de un premio soberano a mejor actor de comedia romántica, Abinader aseguró que estábamos cambiando para mejor, que el gobierno estaba cumpliendo todas sus promesas, que prácticamente deberíamos estar felices de tener un gobierno tan, pero tan bueno. Claro que ese país del que habló Abinader no es el mismo país en el que tienen que bregar su moro los y las trabajadoras dominicanas en condiciones muy duras y difíciles. Se puede entender por qué el país se ve distinto desde arriba y desde abajo, pues como explicaremos más adelante, el abismo de la desigualdad en República Dominicana es uno de los más grandes del mundo. Y es que no es lo mismo cómo vive las cosas una trabajadora a cómo las vive una Toyota. Una Toyota no tiene que levantarse a las 5 de la mañana en una casa en la que se va la luz a cada rato y casi nunca llega el agua. Salir y pagar 35 pesos de pasaje por un transporte público de mala calidad. Llegar a un trabajo donde no puedas organizarte sindicalmente porque te cancelan. Y cuando llega el fin de mes cobrar 15,000 o 20,000 pesos que ya los debes. Una Toyota no tiene ninguno de esos problemas. Una Toyota es simplemente una Toyota. Es muy duro tener que escuchar a un señor millonario con cuentas en paraísos fiscales decir que todo está muy bien y que además se está aumentando el salario real. En el programa de hoy vamos a hablar de salarios reales, pero reales de la real realidad. Por eso nuestro programa de hoy se llama El salario y la inflación se fueron al campo un día. Apenas una semana después del discurso del 27 de febrero, Abinader, junto al Comité Nacional de Salarios, anunció un pequeño aumento del 15% a partir de abril para el salario mínimo de las empresas privadas no sectorizadas y un aumento del 4% efectivo en febrero del próximo año. ¿Será verdad, como dice el gobierno, que los aumentos salariales son más grandes que la inflación? Cuando llegue el aumento de abril, la inflación acumulada desde el anterior aumento de julio del 2021 va a ser superior al 13%. Parecería que ahí salimos ganando un chin, pero no es así, porque en el caso de los alimentos y bebidas, la inflación acumulada rondará el 17% y para las familias trabajadoras, el gasto en alimento consume la mayor parte de sus ingresos. O sea, que no hay un aumento de salario real, solo un ajuste parcial por la inflación. Porque aunque ganemos un poco más que antes, ese dinero nos rinde menos que antes, las cosas están más caras. Eso es lo que significa el salario real, su poder de compra que no está aumentando en el gobierno actual, como dice Abinader. Para poder apreciar lo ridículo del aumento del 15%, veamos el aumento del salario mínimo diario. Quienes trabajan en microempresas tuvieron un aumento a su salario mínimo de 75 pesos diarios. En empresas clasificadas como pequeñas, el aumento diario es de solo 81 pesos. Las personas empleadas por empresas medianas tendrán un aumento diario de 121 pesos. Y quienes trabajan en empresas grandes tendrán un aumento de 132 pesos diarios. Y si eso es con el aumento del 15%, ni les quiero contar con el 4% del año que viene. Vamos a tener que buscarlo con una lupa. En el sector privado no sectorizado, los salarios mínimos estarán entre 13,600 y pico de pesos y 24,100 y pico. ¿Y cómo quedan los demás salarios mínimos? Porque hay que recordar que tenemos 18 salarios mínimos, no uno solo a nivel nacional como en otros países. El salario mínimo de hoteles, por ejemplo, de bares y afines es de 11,383 pesos. El de las zonas francas es de 11,500 pesos. Un trabajador agrícola que se mate trabajando 48 horas a la semana ganará apenas 9,600 pesos al mes. El salario mínimo para el trabajo doméstico es de 10,000 pesos. En las instituciones del gobierno central, el salario mínimo también es de 10,000 pesos. O sea, son salarios de miseria.
El salario promedio nacional tampoco ha aumentado en estos 3 años del gobierno PRMista. Se mantiene estancado en torno al 71% del costo de la canasta familiar promedio, que ya supera los 43,000 pesos mensuales. O sea que se necesitan alrededor de 7,500 pesos más para comprar hoy lo mismo que se compraba en agosto del 2020. Y estamos hablando de gastos básicos. El salario promedio nacional apenas supera los 30,000 pesos, pero en ese cálculo se incluyen los altos salarios de los tutumpotes del gobierno y los gerentes millonarios de las empresas privadas, ya ustedes saben. De hecho, el salario real es hoy más de un 20% inferior al del año 2000, pese al gran crecimiento económico y el aumento de la productividad del trabajo en estos 23 años, lo que evidencia un aumento de la explotación capitalista. Por eso crece la desigualdad entre explotadores y explotados. Pero hay más. La política tributaria del gobierno del cambio es tan regresiva, o sea, que cobra más impuestos a los que menos tienen para favorecer a los más ricos, que su principal instrumento de recaudación es el ITEVIS. Al mismo tiempo, se aumentaron las exenciones tributarias a los capitalistas en el 2023 a la astronómica cifra de 310,000 millones de pesos. Para hacernos una idea, es más del doble del presupuesto de salud. En vez de cumplir con la inversión en salud que ordena la ley, el gobierno subsidia a los capitalistas mientras culpa a la comunidad inmigrante de supuestamente consumir los recursos sanitarios. En la República Dominicana, el 1% más rico de la población se apodera alrededor de un tercio de toda la riqueza creada, mientras que el 50% más empobrecido tiene que sobrevivir con alrededor del 12% de la riqueza que es creada por su propio trabajo. Esto lo evidencian las cifras de la propia encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, o sea, son cifras del propio Estado dominicano. Es necesaria una reforma tributaria progresiva, eliminando las exenciones tributarias a los capitalistas. También es imprescindible cobrar un impuesto a quienes sacan sus fortunas a paraísos fiscales como cierta Toyota. Como decimos en el MST, hay una fórmula para permitir que el salario real aumente. Respetar la libertad sindical. Permitir que la clase trabajadora se organice sindicalmente y negocie las condiciones en las que vende su fuerza de trabajo. Solo construyendo un nuevo movimiento sindical democráticamente desde las bases e impulsando la movilización de la clase trabajadora es posible conquistar el aumento general de salarios y cambiar la terrible realidad que padecemos bajo este antidemocrático régimen político y económico. La quincena es producida por el Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras en base a publicaciones que puedes leer completas en nuestra página mst-rd.org. En este caso, nos basamos en las notas de La Voz de los Trabajadores tituladas Pequeño ajuste del salario mínimo para empresas privadas no sectorizadas y con Abinader los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. En la narración, Alicia Méndez Medina.